El jaguar es el felino más grande de América, especie paraguas de cuya sobrevivencia dependen especies de plantas y animales. Es una pieza clave en el equilibrio de los ecosistemas. El jaguar dominó en la antigüedad en gran parte de lo que hoy conocemos como México. Hoy sus poblaciones han sufrido un gran declive, pues ha desaparecido en más del 60% del área que ocupó en el territorio nacional. El jaguar, al igual que otros grandes carnívoros del mundo, en realidad representan quizás el conflicto más evidente en materia de conservación de la vida silvestre. No obstante, y vale la pena recalcarlo, no existe un solo registro de un ataque de jaguares a humanos en todo el país, en toda la historia. La población del jaguar se ha diezmado en el último siglo debido a la cacería ilegal y a la fragmentación de su hábitat, por lo que actualmente se considera una especie en riesgo de extinción y prioritaria para la conservación, pues la cifra asciende a solo 4.000 ejemplares en el país. El jaguar es un animal en peligro de extinción porque las porciones de selva con suficiente tamaño como para que se puedan desarrollar bien están también en peligro de extinción. El jaguar depende muchísimo de la selva en buen estado de conservación. Depende de la cantidad de selva, pero también depende de la configuración de esas porciones de selva que quedan, ¿no? Pequeños fragmentos de selva no son suficientes para la conservación del jaguar. Se fragmenta el hábitat porque cambia el uso del suelo y se transforma en ranchos ganaderos o en zonas agrícolas. En el norte del estado de Yucatán se ubican las reservas de la biosfera Celestún y Ría Lagartos. En estas zonas, biólogos de la conservación trabajan para diseñar estrategias que disminuyan el conflicto hombre-jaguar, pues este felino ha quedado confinado a pequeñas porciones de selva, por lo que el riesgo de su extinción es aún mayor. En el estado de Yucatán, Biocenosis AC ha trabajado ya desde hace varios años para estudiar el conflicto que existe entre los jaguares y otros depredadores y la actividad ganadera en toda la región. Esta pérdida de territorio de los hábitats silvestres, bueno, repercute en que los jaguares que rondan por aquí, al ver desplazadas y no encontrar las presas que habitualmente recurriría a ellas para alimentarse, pues busca lo que está a su alcance y se acerca al mundo de la ganadería en este caso, afecta los intereses de los ganaderos y los ganaderos reaccionan en su contra. Prácticamente nosotros los ganaderos de esta área hemos invadido sus zonas no solo de descanso, de alimentación del jaguar. Y pues es un poco difícil para nosotros aceptar convivir con este tipo de felinos. De hecho, a mí ya tuve la experiencia el año pasado. Atacó uno de mis toros de aproximadamente 250 a 300 kilos. De hecho, un área como de 20 metros destruyeron de monte en la pelea entre el ganado y el jaguar. Como a 400 o 500 metros del corral veo hacia la parte noreste sopilotes. Y eso inmediatamente nos indica de que hay algún problema en el rancho. Me pongo a localizar y veo huellas de jaguar. Lo que se me vino a la mente inmediatamente comunicarlo a Biocenosis, que siempre nos ha orientado, nos ha apoyado, nos comunica con una aseguradora. Yo directamente hablé y tuve al doctor Benito de la aseguradora que en 24 horas me dijo, estoy contigo. Y así fue. Tomó fotos, checó, midió, vio animales, comprobó que era el jaguar y me dijo, señor, cuente usted con el fondo de aseguramiento. El Fondo de Aseguramiento creó el ataque depredador, el seguro de ataque depredador desde 2009. Desde 2009 hasta la fecha, en la península de Yucatán se han atendido 183 casos de avisos de siniestros reportados por productores que vale la pena aclarar que no necesariamente tienen que estar afiliadas a alguna asociación ganadera. Sabemos que los hábitos del jaguar mayormente son nocturnos, pero cuando el jaguar se siente agredido en su área,
porque también la cacería furtiva ha acabado con mucho animal que es parte de su alimentación. Entonces este animal tiene que buscar dónde comer. Entonces si nosotros le ponemos en bandeja en la noche los hatos ganaderos, pues él tiene que atacar. Entonces lo que estamos tratando como ganaderos es cambiar ciertos hábitos, que ahora el hato ganadero permanezca en sus corrales en la noche y en el día que salgan a pastar. La verdadera importancia del fondo de aseguramiento con la creación del seguro de ataque depredador es preservar la especie, el jaguar, y que no lo vean como un elemento de la naturaleza que les está impactando en sus unidades de producciones, que accedan a indemnizaciones y que entiendan de que hay que preservar la especie. Hay algunos casos, algunos ranchos donde continúan pastoreando a su ganado de noche. Yo entiendo que tú has adoptado una mejor práctica ganadera al procurar que tus ganados pasten de día. ¿Te ha funcionado eso? Nosotros aquí en el estado creo que todos tienen la misma práctica de pastorear el ganado de noche. Sin embargo, yo a raíz de las prácticas que hemos tenido, hace años que estamos en esto de la conservación del jaguar, ahora mis animalitos cuando están pequeños no los he hecho hacia la sabana donde prácticamente está el jaguar. Sí se pasea el jaguar por allá, pero pues no ha habido ataques. Qué bien. Otra forma en la que hemos intentado de colaborar en esto ha sido fomentando el uso de los cercos eléctricos, en los que hemos venido llamando cercos de pernocta. Y pues con aquello de que hemos tenido cercas eléctricas, hemos hecho muchas pruebas allá, nos hemos evitado los ataques realmente del jaguar. La ganadería ha venido avanzando territorialmente sobre terrenos antiguamente forestados, hábitats del jaguar, cosa que ha venido desplazando estos hábitats en desventaja para el jaguar, y todas estas consecuencias que ha traído consigo el cambio de uso del suelo. La masacre que está habiendo en la península de felinos, la matanza de todas las especies, sobre todo las que son comestibles, venados, tepezcuincles, jabalís, es de a diario, es una sangría de a diario. Esto en que influye a los jaguares, en que les estamos quitando la comida y luego se tienen que venir a comer nuestros borregos. Desgraciadamente, muchas de las presas del jaguar también son de interés cinegético para los cazadores, ¿no? Es en especial los venados, los pecarís. En algunos sitios se ha ido reduciendo, y esto ha obligado a los jaguares a cazar presas domésticas. Existen por ahí leyes en donde por usos y costumbres y por conveniencia política de no molestarse con la gente se le autoriza a todo mundo en estas zonas, en el sector rural, que todo el año puedan estar con escopeta matando animales. Quizás si estos animales que se matan fueran para que no muriera de hambre una persona, se justificaría. El problema es que yo vivo aquí y las autoridades no lo ven porque no lo quieren ver. En todos los pueblos hay familias que se dedican a matar venados y a matar lo que les pongan, jaguares y lo que sea, porque Cancún y las ciudades grandes se lo comen todo. Los cazadores, que muchas veces, o en algunas de las ocasiones, pues son los vaqueros, estos salen a cazar presas de los jaguares. O sea, cazan 3, 4, 5 venados a la semana quizá, ¿no? Pues ojalá fuera tan solo para que se alimenten ellos y su familia, ¿no? Muchos ya se dedican a lo que es el comercio. La situación es que aunque el último censo nos diga que hay 2.000 jaguares en la península de Yucatán, 4.000 en el país o números aproximados, ninguna población de jaguares es más decreciente que la que está en la península de Yucatán, por toda la colonización de las selvas, por todo el resurgir. Cuando las gentes hacen los desarrollos turísticos, lo que nunca valoramos es cuál es el costo ecológico. Sin embargo, pues hay mucho desarrollo actualmente en el área de Quintana Roo, que es el estado que más jaguares tiene alrededor de 900 jaguares según los últimos cálculos. Sin embargo, hay mucho desarrollo de infraestructura para el turismo, infraestructura carretera. Entonces hay que analizar
y tratar de compensar todas esas fuerzas que están actuando en contra del hábitat y de la especie jaguar, ¿no? Los planes de desarrollo de todas estas zonas, desde Holbox, todo el corredor de la Riviera Maya y demás, no contemplan ningún programa de protección a jaguares, absolutamente ninguno. Apenas ya hay personas que revisen, apenas hay personas que inspeccionen. Yo no sé si sería muy difícil que las autoridades se pararan a revisar los camiones que entran a Cancún y que vienen de todos los pueblos de aquí para que vieran la cantidad de carne de animales de monte que están entrando. Profepa es el instrumento responsable de ejercer esta normatividad, pero también debemos reconocer que es muy limitada su intervención. Nosotros exclusivamente somos una autoridad revisora. Nosotros no somos un organismo autónomo. La naturaleza de Profepa es verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental. Somos los testigos ilustrados de la desgracia. Vamos a saber mucho de por qué y de dónde se terminaron y de dónde ya no están y de dónde sigue habiendo, pero las poblaciones cada vez son más pequeñas, cada vez están más aisladas. Encontramos en la actualidad que en la reserva de Yumbalam o cerca de ella se están colonizando también tierras por ahí de Solferino y demás. Esos animales salen, se dispersan y aparecen en otros lugares. No quiere decir que está habiendo jaguares donde no había porque están creciendo. Quiere decir que los pobres animales están siendo expulsados de los últimos lugares donde les quedaban y que esos animales, como se están yendo a zonas de ganadería o zonas urbanas, el tiempo lo tienen contado. Pasarán por un rancho, pasarán por otro. Si no es en el tercero, será en el cuarto. Los van a matar. El problema de la cacería del jaguar es un problema grave, porque siendo pocos los animales, cada uno porcentualmente significa mucho para una población muy reducida. Y la verdad es que no hay recato alguno. O sea, si un ganadero o prácticamente cualquier habitante del mundo rural sabe que hay un jaguar cerca, no es nada difícil que se organicen y vayan en su contra. Cualquier persona, independientemente de lo que haga, que dañe un ejemplar de jaguar, comete un delito federal. Si existiera mejor coordinación, podríamos cambiar el manejo dentro de nuestras instalaciones. Ya no son años de tirar cantidades enormes de árboles porque estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVIII, donde lo que se quería era colonizar y de hacer grande América y demás. En este momento tenemos que cuidar los recursos porque se nos están acabando y les vamos a dejar un legado espantoso a nuestros hijos. Una de las soluciones que podría haber para minimizar la deforestación y la ganadería extensiva, que actualmente pues, es muy cuestionable, es la utilización de este tipo de pastos, pastos de corte. El problema con estos pastos, si bien pueden producir 70, 80 toneladas por hectárea y resolverían en mucho los problemas de abastecimiento de comida, es que nos ponen a trabajar, porque este pasto no puedo yo traer las borregas y pedirle que se lo coman tal. Estos tallos gruesos lo que requieren es ser cortados, llevados al molino, después de molerse, volver a cargar el producto y llevarlo a comedero. Eso implica una pequeña molestia. Aunque de esta manera podríamos reducir las superficies destinadas a ganadería siendo mucho más productivos. Sería este tipo de proyectos que el gobierno, las asociaciones ganaderas y demás deberían de promover, no solo por proteger a los jaguares, por proteger al medio ambiente, por protegernos a nosotros, porque toda la destrucción al final de cuentas más tarde o más temprano nos afecta a todos. En contraste de la utilización de este tipo de pastos, seguimos prefiriendo, por comodidad, la utilización de pastos aptos para el pastoreo, en los cuales no tenemos que hacer ningún trabajo más que llevar a nuestras borregas, como es el caso de este pastizal de estrella que ven ustedes aquí. En este caso, los animales no se corta el pasto, sino se meten directamente a comer. El problema es que esto produce mucha menor cantidad de alimento, que es lo que implica que necesitamos devastar áreas mucho mayores para poder asegurar el alimento de los animales. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Al destruir los árboles, al destruir la selva, pues destruimos los animales, toda la vida silvestre. La tala es solamente una especie de cómo remover vegetación. Nosotros vamos directamente con la remoción de vegetación, sea cual sea la causa, ya sea por fuego, ya sea por tala, desmonte, a través de animales.
La remoción de vegetación es lo que nos da competencia a nosotros. Si el cambio de uso del suelo, es decir, la vocación natural del suelo, se da con una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nosotros no proseguimos. Pero si se lleva a cabo sin esa autorización, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Bueno, como pueden observar, este paisaje es del todo distinto a lo que hemos visto en el resto de la reserva. Estos nopales que aquí resultan tan numerosos y frondosos son una evidencia del cambio en la estructura de las poblaciones vegetales que las mismas reses han propiciado, dado que, como toda especie, las reses tienen una preferencia por ciertas especies que les son palatables, que les gustan, y hay otras especies que no. En el transcurso del tiempo, cuando las reses consumen todas las especies que les gustan en primera instancia y por lo tanto dejan otras que no les gustan, sucede lo que vemos aquí. Estas son especies que las vacas no prefieren por sus espinas, de tal forma que estas son las que empiezan a dominar y cambian toda la estructura del escenario, del paisaje. Este es un efecto nítido, claro, del efecto del sobrepastoreo sobre una área que de otra manera sería una selva baja, espinosa, diversa. Bien, entonces al ver esto, la pregunta sería, ¿qué paisaje vamos a ver dentro de 10 o 20 años de continuar las condiciones como están en este momento en materia de sobrepastoreo? De igual manera, cuando desaparecen los jaguares, se deja libre un nicho que pues, actualmente está siendo ocupado por los coyotes. Estos que son de reciente distribución y hace 20 años no se encontraban en la península de Yucatán. En la lengua maya no existe una palabra para designar a los coyotes, siendo que la cultura maya tiene un nombre prácticamente para cada elemento de la naturaleza. Así es. Lo que nos hace pensar que los coyotes pues son de recién ingreso aquí. ¿O tú qué piensas? ¿Hace cuánto tiempo ves coyotes en tus años de ganadero? Mira, el coyote realmente aquí en el estado no tiene presencia más que hace unos 10, 15 años. Ese animal sí es el peligroso para aquí, para los productores. Ese sí se dedica a matar borregos, porque cuando encuentra la manada, mira, poco a poco hasta que los vaya eliminando. Entonces, ese sí es un depredador. Realmente el ganado no es la comida preferida del jaguar. De hecho, reconocemos que nos hemos metido prácticamente en los terrenos del jaguar, en su hábitat, porque pues yo reconozco que estoy en el centro de la reserva. Claro. Hay que tener un poco más de cuidado, aprender a convivir con ellos, sobre todo porque son animales ancestrales que siempre han existido aquí. Si fueras cazador y yo te hiciera esa pregunta, ¿cuántos venados desnutridos y a punto de morir has encontrado, enfermos? Bueno, esa es una buena pregunta, Carlos. Jamás he visto que un cazador tire un venado enfermo. Claro. Y la respuesta sería, bueno, ¿cómo es posible que esas poblaciones silvestres se mantengan sanas, no? De alguna forma es el balance de la naturaleza. Claro. Unos hacen su trabajo y otros también. Y los jaguares van. Y los jaguares hacen médicos, ese trabajo. Así es. Son los médicos que se encargan de mantener sanas las poblaciones silvestres, ¿no? La pantera onca es una especie paraguas, pues su sobrevivencia beneficia a otras especies de plantas y animales, ya que garantiza el intercambio de energía a través de las cadenas alimenticias, que a su vez mantienen el equilibrio del ecosistema. El gran felino requiere de una cantidad suficiente de presas, pero además de amplias extensiones de hábitat que contengan buena conectividad entre las áreas. Cuando pensamos en una especie como los jaguares, que un jaguar macho puede moverse en alrededor de 200 kilómetros cuadrados, pues las áreas protegidas nos quedan pequeñas. Y entonces la idea de proteger ecosistemas completos, coherentes, integrados, resulta cada vez más difícil. Entonces, si hablamos de que México queda
20-25% de la cantidad de selva que alguna vez hubo. Hay que ver también cómo está constituido ese 20-25%, ¿no? Hay muchos estados en los que ya no hay esas, porciones continuas de selva que necesita el jaguar. Entonces la presencia del jaguar en muchos de los estados de México depende del mantenimiento de las selvas en sus estados vecinos, que es de donde pueden seguir, habiendo producción de jaguares para que haya en otros estados. Entonces es un problema no solo regional también, sino es un problema de que tiene que haber colaboración entre los estados interestatales, regionales. Se habla mucho de que para los jaguares no hay las fronteras políticas, que es muy cierto, ¿no? Muchos de estos territorios podrían quedar fácilmente aislados unos de otros y no solo sería en perjuicio del número, sino de la calidad genética de los animales al quedar aislados. Si quedan una pareja aislados, bueno, van a tener solo descendencia entre ellos, no van a tener combinaciones genéticas entre otros. Y entonces lo que tenemos que buscar son formas de reconstruir conectividad entre estas áreas que ponemos aparte, que son, digamos, las joyas de la corona. Bueno, ¿cómo garantizo que los animales que estoy protegiendo aquí y los que estoy protegiendo aquí puedan intercambiar material genético entre sí? Y esto es lo que pretende hacerse con la construcción de corredores biológicos. Ahora, los corredores biológicos en nuestro país no son áreas protegidas. En el caso de México, más bien son un arreglo social que tiene que ver con acordar con las comunidades, con los dueños de la tierra, formas ambientalmente amigables de apropiarse de sus recursos. Pero es un proceso que nos va a llevar muchos años construir porque implica la generación de consensos con comunidades que o bien tienen usos y costumbres muy arraigados, o bien son comunidades que están sujetas a presiones de marginación y de escasez muy severas, y entonces lo que quieren es apropiarse de recursos ya, para comer hoy. Entonces, esta negociación es complicada, la reconstrucción de la conectividad es una asignatura pendiente en nuestro país, para la que se están dando pasos importantes, pero que todavía está muy cuesta arriba. Las selvas son ecosistemas que permiten beneficios incalculables para los seres humanos. Almacenan dióxido de carbono, regulan el clima, son reservas de agua, nos protegen de las inundaciones y evitan la erosión de los suelos. De la conservación del jaguar depende la estabilidad de nuestras selvas. Los jaguares, como algunas otras especies, son la cúspide de la pirámide alimentaria. Si perdemos la cúspide de la pirámide alimentaria, perdemos la pirámide alimentaria. La perturbación es tal que el arreglo que permite este proceso de transferencia de nutrientes y de energía a lo largo de una cadena coherente, pues se viene abajo si no tenemos la parte de hasta arriba, ¿no? Si no podemos garantizar su presencia, es que no podemos garantizar tampoco la conservación de la totalidad del sistema. Somos conscientes que si las cosas no cambian pronto, de hecho habrá lugares donde se pierdan. Se han perdido, de hecho, ya. Ahora nos falta defender aquellos territorios que todavía tienen poblaciones regulares de jaguares e intentar que aquellas poblaciones regulares de jaguares se contacten con las que todavía representan el patrimonio natural de aquella especie en la región. Yo creo que si hay fauna en la cual se pueda alimentar el jaguar, lo vamos a preservar. Y si hay programas e instituciones preocupadas por la preservación del jaguar, lo vamos a conservar. Y si hay ganaderos comprometidos con la naturaleza, vamos a lograr muchas cosas. Ya quedan muy pocos ejemplares aquí en nuestro estado. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Nuestros hijos ya están, pero nuestros nietos no lo van a conocer. Y personalmente siento que si no existen sucesos muy fuertes que cambien el rumbo de las cosas, lo que nos espera es poco a poco poder documentar la desaparición de los grandes felinos cada vez más de lo que antiguamente fueron sus áreas de distribución. Sí, bueno, el llamado es a asumir el gran valor que tiene el jaguar como representante de una biodiversidad de la que depende la calidad de vida de la gente. Y la ausencia de biodiversidad implica un empobrecimiento, y el problema con las extinciones es que son para siempre, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un futuro de la humanidad
con una pobreza ya eterna, ¿no? La humanidad va a persistir como humanidad durante muchísimos años más, ¿no? Siglos, milenios, lo que sea. Pero sí la calidad de vida va a disminuir mucho sin biodiversidad. Yo pienso mucho, por ejemplo, en el caso de Haití. En Haití ya se acabaron todos sus bosques, ya se acabaron pues toda la biodiversidad que dependía de los bosques, y es un panorama apocalíptico ahorita lo que es Haití, ¿no? Es una pobreza ubicua, es terrible, ¿no? Entonces, pues yo vería un futuro de México también sin biodiversidad como un Haití muy grande, ¿no? Pues yo veo un apocalipsis muy largo, sin una biodiversidad que nos permita recurrir a ella para encontrar soluciones y para encontrar, pues, digamos, una mejor calidad de vida. Si no hacemos algo, vamos a estar siendo testigos del desastre, monitoreando el desastre. Si es que nos dedicamos a estudiar sobre los jaguares, tenemos que intervenir realmente, meter las manos para evitarlo en la medida que nos toque hacerlo. De otra forma va a ser innegable la extinción, por lo menos local, de poblaciones completas de jaguares, y quedarán territorios exentos de esta especie, tristemente, y en desventaja de toda la cadena alimenticia. Reconocer, conservar y proteger el territorio del jaguar, patrimonio natural de nuestro país, es vital para nosotros y para nuestra casa, la tierra.